Sansón. La última batalla. Desde tiempos antiguos, en la tierra de Canaán, se levantaban hombres llamados a ser más que guerreros, más que líderes, más que jueces. Eran escogidos para ser instrumentos de Dios en medio de un pueblo que constantemente oscilaba entre la fidelidad y la rebelión. Y entre esos nombres, uno resalta con un brillo único, casi mítico: Sansón. Su historia no es la de un rey, ni la de un profeta, ni siquiera la de un estratega militar. Es la de un hombre cuya vida se balanceó peligrosamente entre la fuerza sobrenatural y la debilidad humana, entre la victoria imponente y la derrota más amarga. Un hombre que nació con un propósito claro, pero que se debatió constantemente con sus propios deseos, sus pasiones y sus errores. Sansón no fue un héroe perfecto, pero precisamente allí radica la grandeza de su relato, porque en él descubrimos la fragilidad de nuestra propia condición y al mismo tiempo la fidelidad de un Dios que, incluso en medio del fracaso, puede levantar vida donde otros solo ven ruina. La Biblia nos presenta a Sansón como el hombre más fuerte que jamás existió. Su fuerza era incomparable, capaz de derrotar ejércitos, de desgarrar a un león con sus propias manos, de arrancar las puertas de una ciudad y llevarlas sobre sus hombros. Pero, detrás de esa fuerza descomunal, se escondía una debilidad mucho más grande. Su corazón vulnerable frente a la tentación, el orgullo y la seducción. La vida de Sansón está marcada por un contraste permanente. Era un nazareo, apartado para Dios desde el vientre de su madre, consagrado a una misión especial: liberar a Israel de la opresión de los filisteos. Sin embargo, su historia también revela el peligro de apartarse de la senda del propósito divino. ¿Cómo un hombre escogido desde antes de nacer puede terminar prisionero, humillado y ciego, convertido en espectáculo para sus enemigos? Aquí se abre la gran pregunta que atraviesa este documental. ¿Qué tiene que enseñarnos hoy la historia de Sansón? Más allá de la fuerza física y de las hazañas que parecen sacadas de una epopeya, Sansón nos confronta con verdades profundas sobre la fe, la obediencia y la redención. Su caída nos recuerda que ninguno está exento de debilidad. Su última batalla nos enseña que, incluso cuando todo parece perdido, Dios puede obrar con poder en medio de nuestra mayor fragilidad. A lo largo de este viaje épico recorreremos su nacimiento milagroso, su llamado divino, sus victorias y derrotas, y finalmente, aquella escena que marcaría para siempre su legado. El momento en que, cegado y encadenado, clamó a Dios una última vez, y con sus propias manos derribó el templo de Dagón, derrotando más enemigos en su muerte que en toda su vida. Esta no es solo la historia de un hombre fuerte que terminó débil, sino la de un Dios fuerte que nunca abandona. La historia de Sansón nos interpela, nos sacude y nos invita a reflexionar. ¿Qué sucede cuando dejamos de lado nuestro llamado? ¿Y qué puede hacer Dios incluso en nuestra hora más oscura? Prepárate, porque lo que vas a escuchar no es solo un relato bíblico. Es un espejo en el que todos, de alguna manera, veremos reflejada nuestra propia batalla. El llamado La historia de Sansón comienza mucho antes de que él mismo diera su primer respiro. Se inicia en una época oscura para Israel, una nación que se encontraba atrapada en un ciclo constante de desobediencia y opresión. Los filisteos, un pueblo fuerte y organizado, tenían bajo control a los israelitas, sometiéndolos con dureza. Durante 40 años, el pueblo de Dios vivió bajo la mano pesada de sus enemigos, y el clamor por liberación parecía ahogado por la apatía y el miedo. En medio de esta realidad, la narración bíblica nos presenta a una pareja anónima de la tribu de Dan. No eran reyes, ni líderes, ni sacerdotes. Eran simplemente un matrimonio marcado por el dolor de la esterilidad. La mujer no podía tener hijos. Y para aquella cultura, eso representaba no solo una carga emocional, sino también una señal de vergüenza. Sin embargo, lo que para los hombres era un obstáculo insuperable, para Dios era la plataforma perfecta para un milagro.
Un día, mientras la mujer estaba sola, se le apareció el ángel del Señor con un mensaje que cambiaría la historia. He aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, guárdate de beber vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda. Porque he aquí concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Jueces 13, 3, 5. El llamado de Sansón no empezó cuando tomó un arma, ni cuando derribó a sus enemigos. Comenzó en el vientre de su madre. Desde antes de nacer, ya estaba apartado para Dios bajo un voto sagrado, el voto nazareo. Este voto representaba una vida de consagración, marcada por 3 señales visibles: no beber vino ni productos derivados de la vid, no tocar cadáveres ni cosas inmundas, y no cortar jamás el cabello. Aquella cabellera larga sería un recordatorio permanente de que la fuerza de Sansón no residía en él mismo, sino en la consagración a Dios. El nacimiento de Sansón fue, pues, un acto de intervención divina, un recordatorio de que Dios siempre escucha el clamor de su pueblo, incluso cuando parece que el cielo está en silencio. Pero junto con el milagro vino también la gran responsabilidad. Este niño no sería un hombre común. Estaba llamado a ser un instrumento en manos del Altísimo. Sin embargo, desde el principio, la tensión fue clara. Sansón creció con un destino glorioso, pero también con una lucha interna feroz. La fuerza que Dios le había otorgado lo hacía diferente, pero esa diferencia lo llevó, en muchas ocasiones, a la soledad, al orgullo y a dejarse arrastrar por sus propias pasiones. Aquí encontramos una verdad poderosa para nuestra vida. El llamado de Dios siempre se entrelaza con nuestra humanidad, y es en esa unión donde la batalla espiritual se libra día tras día. Sansón era un hombre escogido, pero también un hombre con debilidades, y esa es la paradoja que atraviesa toda su vida. En su interior se debatía la tensión entre ser fiel al propósito divino y dejarse seducir por sus propios deseos. Como nazareo, debía vivir apartado, diferente, santo para Dios. Pero como hombre, su corazón se inclinaba hacia lo prohibido, hacia lo que lo alejaba de su misión. Aquí encontramos una lección fundamental. Dios no escoge a los más fuertes ni a los más perfectos. Él escoge a los dispuestos, a aquellos en quienes su poder puede manifestarse aún en la fragilidad. La elección de Sansón no fue un error divino. Dios sabía de sus debilidades, pero también sabía del propósito mayor que cumpliría a través de él. Lo mismo ocurre con nosotros. Somos escogidos no por nuestra perfección, sino por la gracia que nos envuelve. El relato nos muestra cómo, desde joven, el Espíritu del Señor comenzaba a mover a Sansón. Había en él un fuego interior, una energía divina que lo impulsaba más allá de lo ordinario. Y sin embargo, también desde joven, empezaron a manifestarse los primeros indicios de su lucha personal. En lugar de mirar hacia su propio pueblo, su corazón se inclinaba hacia las hijas de los filisteos. El contraste es evidente. El libertador de Israel, el nazareo consagrado, deseaba unirse en matrimonio con quienes eran enemigos de su nación y de su Dios. Este conflicto inicial es un reflejo de cómo muchas veces nuestra vocación y nuestros deseos chocan. Sansón fue llamado a pelear contra los filisteos, pero en su interior se sentía atraído hacia ellos, y este dilema marcaría toda su existencia. Cada decisión que tomó, cada paso que dio, estuvo atravesado por esa dualidad. ¿Obedecer la voz de Dios o seguir los impulsos de su corazón? Podemos detenernos aquí y hacernos una pregunta personal. ¿Cuántas veces hemos sentido el peso de un llamado en nuestra vida y al mismo tiempo la atracción de lo que nos aleja de él? El corazón humano es un campo de batalla donde se enfrentan la fe y el miedo, la obediencia y la tentación. Y en ese terreno, cada decisión se convierte en un acto de guerra espiritual.
Sansón nos enseña que el llamado divino no nos convierte automáticamente en personas inmunes a la debilidad. Al contrario, nos expone aún más, porque en nosotros recae una misión mayor. Por eso, el secreto no está en confiar en nuestras fuerzas, sino en depender del poder de Dios. Imaginemos por un momento a aquel joven de cabellos largos, con una fuerza inexplicable, caminando por los campos de Israel. A su alrededor, el pueblo vivía sometido, resignado, casi acostumbrado a la opresión filistea, pero dentro de él ardía un fuego que no podía ser apagado. Era la chispa del propósito divino, la certeza de que había nacido para algo más grande que sí mismo. No obstante, ese mismo joven también sentía la tensión del deseo, del orgullo, del ego, y es aquí donde se revela la verdad más profunda. La lucha más grande de Sansón no fue contra los filisteos, sino contra sí mismo. Y lo mismo ocurre con nosotros. Nuestra mayor batalla no siempre es externa, sino interna. El llamado de Sansón es un recordatorio de que Dios tiene planes específicos para cada vida. No importa de dónde vengamos, cuán débiles nos sintamos o qué errores hayamos cometido, lo que importa es la disposición a levantarnos y responder al propósito que Él ha puesto en nosotros. Quizá hoy te sientas como aquella mujer estéril, sin esperanza, pensando que no hay futuro para ti. O quizá como Sansón, luchando contra pasiones que parecen más fuertes que tu propia fe. Pero escucha esto. Cuando Dios llama, también equipa. Cuando Él escoge, también fortalece. Y aunque la lucha interna sea dura, su propósito siempre prevalece. Así fue en Sansón, y así puede ser en nosotros. Si esta historia está tocando tu corazón y sientes que Dios también tiene un propósito especial para tu vida, te invito a que lo confirmes con tu acción. Dale un me gusta a este video. Deja un comentario compartiendo qué te está enseñando la vida de Sansón hasta aquí. Y suscríbete al canal para no perderte los próximos capítulos de este documental bíblico épico. Tu interacción no solo nos ayuda a crecer, sino que también hace que este mensaje llegue a más personas que, como tú, necesitan escuchar que Dios sigue llamando hoy. La prueba de fe. La vida de Sansón, marcada desde su nacimiento por un propósito divino, pronto se convirtió en un escenario de tensión. Era un hombre con una fuerza que lo distinguía del resto, pero también con un corazón vulnerable. Y en esa dualidad se desplegaba una batalla mucho más grande que la física, la prueba de su fe. La fe de Sansón no se puso a prueba únicamente frente a los filisteos, sino en las decisiones cotidianas de su vida. La Biblia nos muestra a un hombre llamado a vivir apartado para Dios, pero que constantemente buscaba señales, caminos y pruebas de que en verdad estaba cumpliendo con su destino. Y es aquí donde comprendemos que la fe nunca es una línea recta. Es un camino lleno de curvas, dudas, tropiezos y aún así, momentos de obediencia que pueden transformar la historia. Uno de los primeros episodios que revela la lucha de Sansón se encuentra en su decisión de casarse con una mujer filistea, algo que a los ojos de su familia parecía impensable. Su padre y su madre trataron de disuadirlo. ¿No hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos? Jueces 14:3. Pero Sansón insistió. A primera vista, esta elección parecía una muestra de desobediencia a su llamado. Y sin embargo, la Escritura añade una observación sorprendente. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos. Jueces 14:4. Aquí encontramos la primera gran paradoja. Incluso las decisiones que parecen guiadas por la debilidad pueden ser utilizadas por Dios para cumplir su plan. Esto no significa que el error sea aprobado por el Señor, sino que su soberanía es capaz de transformar lo imperfecto en instrumento de propósito. Y esta tensión es, en esencia, la prueba de fe.
Sansón vivió bajo esa tensión. Sabía que había sido escogido para liberar a Israel, pero no siempre entendía cómo Dios obraría a través de él. Sus pasos parecían erráticos, impulsivos, a veces contradictorios, y en esa contradicción, su fe era puesta a prueba. Podía confiar en que, a pesar de sus errores, ¿Dios seguía teniendo el control? Uno de los episodios más emblemáticos ocurre en el camino hacia Timnat, donde se dirigía para desposar a aquella mujer filistea. Allí, un león salió rugiendo contra él. En ese instante, el Espíritu del Señor vino sobre Sansón con poder, y lo despedazó como quien mata a un cabrito sin tener nada en su mano. Jueces 14:6. La escena es cinematográfica. Un joven desarmado, enfrentado a la bestia más temida, y en un instante, la fuerza divina se manifiesta en él. Pero lo más significativo de este episodio no es la hazaña en sí, sino lo que representa. El león es símbolo del peligro repentino, de lo imposible de enfrentar con fuerzas humanas. Y sin embargo, cuando el Espíritu de Dios se manifiesta, lo imposible se convierte en victoria. La prueba de fe de Sansón no era simplemente matar al león, sino confiar en que la fuerza que lo acompañaba no era suya, sino de Dios. Tiempo después, al regresar por el mismo camino, encontró en el cadáver del león un enjambre de abejas y miel. De lo muerto surgió dulzura, de lo amargo, algo provechoso. Sansón tomó la miel con sus manos y comió, compartiéndola con sus padres sin revelarles su origen. Aquí aparece un símbolo profundo. Dios es capaz de sacar dulzura incluso de aquello que parecía destrucción. La fe consiste en confiar en que detrás de las batallas más feroces puede surgir algo que alimente nuestra vida. Sin embargo, las pruebas de Sansón no se limitaban a victorias. También enfrentó fracasos dolorosos. En el banquete de bodas puso un enigma a los filisteos. Del devorador salió comida, y del fuerte salió dulzura. El acertijo estaba basado en su experiencia con el león y la miel. Pero al no poder resolverlo, los filisteos presionaron a su esposa, y ella consiguió que Sansón revelara la respuesta. La traición dolió profundamente, y la ira lo llevó a una reacción violenta. Mató a 30 hombres de Ascalón para pagar la deuda de su apuesta. Este episodio refleja cómo, en medio de la prueba, Sansón oscilaba entre confiar en Dios y dejarse dominar por la ira. Y aquí encontramos otra enseñanza crucial. La fe no significa ausencia de emociones humanas. Significa aprender a rendir esas emociones al Señor. Sansón, en cambio, muchas veces dejaba que sus pasiones guiaran sus actos, y eso lo llevaba a un ciclo de victoria y caída. ¿No es acaso esta nuestra propia experiencia? Creemos, confiamos, vemos a Dios obrar, pero en el siguiente instante nos dejamos arrastrar por la ira, la ansiedad o la duda. La fe se convierte entonces en una lucha constante entre lo que creemos y lo que sentimos, y es precisamente en esa tensión donde Dios forja nuestro carácter. El fracaso de Sansón en su boda marcó un punto de quiebre. Su esposa fue entregada a otro hombre, y su relación con los filisteos se tornó en abierta enemistad. Desde entonces, cada acción de Sansón se convirtió en un enfrentamiento directo contra ellos. Pero detrás de cada episodio, la pregunta permanecía: ¿actuaba guiado por el Espíritu de Dios o por su propio impulso? Esa ambigüedad es el reflejo de la prueba de fe. Otro episodio revelador se encuentra en su famosa hazaña con las 300 zorras. Lleno de furia contra los filisteos, capturó estos animales, ató sus colas con teas encendidas y los soltó en los campos, quemando las mieses, viñas y olivares. La imagen es poderosa: fuego extendiéndose sobre los campos del enemigo, caos y destrucción por todas partes. Pero la pregunta permanece: ¿fue este un acto de justicia divina o de venganza personal? Aquí radica una de las lecciones más profundas de la prueba de fe.
No siempre es fácil distinguir cuándo actuamos bajo la guía de Dios y cuándo lo hacemos movidos por nuestras emociones. La frontera es delgada y la única forma de discernir es permanecer en comunión con el Señor. En el caso de Sansón, esa línea era constantemente difusa. La tensión llegó a un clímax cuando los filisteos, en represalia, subieron contra Judá para capturarlo. Los hombres de Judá, temerosos, entregaron a Sansón atado con 2 cuerdas nuevas. Pero cuando los filisteos se abalanzaron sobre él, el Espíritu del Señor vino nuevamente con poder, y las cuerdas se deshicieron como lino quemado al fuego. Sansón tomó la quijada fresca de un asno, y con ella derrotó a 1000 hombres. La escena es épica. Un hombre solo, armado con algo insignificante, derribando a un ejército entero. Sin embargo, el detalle más importante no es la cantidad de enemigos muertos, sino la manera en que la victoria fue alcanzada. Dios usó un instrumento despreciado, una simple quijada, para mostrar que la fuerza no está en las armas, sino en su poder. Esta fue una de las pruebas más grandes de Sansón, confiar en que su fuerza no provenía de él, ni de lo que tenía en la mano, sino del espíritu que lo revestía. Después de la batalla, exhausto y sediento, clamó a Dios: «Tú has dado esta gran salvación por mano de tu siervo, y ahora moriré yo de sed y caeré en manos de los incircuncisos». Jueces 15:18. Y el Señor abrió una fuente de agua en Lehi, y Sansón bebió y recobró sus fuerzas. Este detalle nos revela que, incluso en medio de su arrogancia, Sansón sabía que su vida dependía de Dios. La fe, puesta a prueba por el cansancio y la necesidad, encontró respuesta en la provisión divina. La prueba de fe en la vida de Sansón es un espejo de la nuestra. A veces caminamos confiados en la fuerza del Espíritu, y al momento siguiente, caemos en la debilidad de nuestras emociones. A veces experimentamos victorias gloriosas, y luego dudamos de si Dios realmente está con nosotros. La lección es clara. La fe no es la ausencia de duda, sino la decisión de avanzar aun cuando la duda nos persigue. Sansón nos recuerda que las pruebas no son un obstáculo para el propósito, sino parte esencial de él. Es en la tensión, en la lucha, en el cansancio, donde la fe se fortalece, porque al final la victoria nunca fue de Sansón, sino de Dios. El desafío. La vida de Sansón avanzaba como una sucesión de contrastes, victorias espectaculares seguidas de caídas dolorosas, momentos de dependencia en Dios y decisiones marcadas por la impulsividad. Pero todo lo vivido hasta entonces era solo preparación para el gran desafío que marcaría su destino y definiría su legado. El conflicto con los filisteos se intensificaba, y cada episodio parecía acercarlo más a una confrontación inevitable. Los filisteos no eran un enemigo cualquiera. Se trataba de un pueblo poderoso, con organización militar, tecnología avanzada en el uso del hierro y una cultura idolátrica profundamente arraigada. Su dios, Dagón, representaba fertilidad y poder, y para ellos, someter a Israel era no solo un acto político, sino también espiritual. Dominar al pueblo escogido significaba, a sus ojos, demostrar la superioridad de sus dioses. Y en medio de este choque de culturas y creencias, Sansón se levantaba como una amenaza viva, un recordatorio de que el Dios de Israel no estaba muerto ni vencido. El desafío de Sansón no consistía únicamente en derrotar a los filisteos físicamente. Se trataba de una confrontación espiritual, donde cada victoria y cada derrota reflejaba la lucha entre la fidelidad al Dios verdadero y la seducción de los ídolos. Uno de los episodios más significativos ocurre cuando Sansón desciende a Gaza, ciudad filistea. Allí, los enemigos se enteran de su presencia y lo rodean para capturarlo al amanecer. Humanamente, todo parecía perdido. Un hombre solo, rodeado por soldados que aguardaban el momento de caer sobre él. Pero Sansón, en un acto inesperado, se levantó a medianoche,
Arrancó las enormes puertas de la ciudad junto con sus cerrojos y las llevó sobre sus hombros hasta la cima de un monte frente a Hebrón. La escena es impresionante. Las puertas, símbolo de seguridad y poder, convertidas en trofeos sobre los hombros de un solo hombre. Lo que parecía imposible se volvió espectáculo. Y aquí se revela la primera gran enseñanza de este desafío. Cuando Dios está de por medio, las estrategias humanas quedan reducidas a nada. Lo que los filisteos creían fortaleza se convirtió en burla. El mensaje era claro. No hay muralla ni cerrojo que pueda detener el propósito divino, pero no todas las estrategias de Sansón fueron gloriosas. También hubo momentos en que su debilidad lo llevó a quedar atrapado en situaciones que parecían sin salida. Y en el corazón de estas pruebas encontramos a una figura clave: Dalila. Dalila representa más que una mujer seductora. Simboliza la tentación constante que busca descubrir el secreto de nuestra fuerza espiritual para arrebatárnoslo. Los filisteos, sabiendo que no podían derrotar a Sansón con armas, recurrieron a lo más sutil: debilitarlo desde adentro. Ofrecieron a Dalila una suma enorme de dinero para que revelara el misterio de su poder. Una y otra vez, Dalila insistió, y una y otra vez Sansón jugó con la verdad, dándole respuestas falsas. Pero finalmente, cansado de su presión, le abrió su corazón. «Nunca a mi cabeza llegó navaja porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres». Jueces 16:17. Aquí encontramos la raíz del desafío más grande de Sansón: la confianza equivocada. Había olvidado que su fuerza no estaba en su cabello en sí mismo, sino en el pacto que representaba. El cabello largo era señal externa de su consagración, pero la fuente real de su poder era el Espíritu de Dios. Al revelar su secreto y permitir que Dalila lo rapara, Sansón entregó no solo su fuerza, sino el símbolo de su relación con el Señor. Cuando los filisteos se abalanzaron sobre él, Sansón intentó levantarse como antes, pero no sabía que el espíritu se había apartado de él. Lo capturaron, le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza, donde lo ataron con cadenas de bronce y lo obligaron a girar una rueda en la cárcel, como un animal de carga. Este momento, tan trágico como conmovedor, refleja la esencia del desafío. ¿Qué ocurre cuando nuestra fuerza humana se agota y descubrimos que sin Dios no somos nada? La imagen de Sansón ciego, humillado y esclavizado, es el recordatorio más claro de que la victoria no depende de nuestras habilidades, sino de la presencia del Señor en nosotros. El desafío de Sansón llegó a su clímax en aquel templo de Dagón, cuando los filisteos celebraban con júbilo lo que creían ser la derrota definitiva de Israel. Allí, miles de hombres y mujeres se reunieron para burlarse de él. El enemigo pensaba que la batalla había terminado, que el campeón de Israel había caído para siempre. Pero fue en ese momento de absoluta debilidad donde lo divino comenzó a manifestarse de nuevo. El cabello de Sansón había comenzado a crecer, símbolo silencioso de que el pacto no estaba roto para siempre. Dios, en su misericordia, no lo había abandonado. La estrategia humana de los filisteos había alcanzado su punto máximo, y justo allí, en la aparente derrota, se preparaba la mayor victoria. La enseñanza es profunda. Cuando lo humano se acaba, lo divino comienza. Sansón, reducido a nada, ya no podía confiar en su fuerza, ni en su orgullo, ni en sus hazañas pasadas. Todo lo que quedaba era un clamor sincero: «Señor Jehová, acuérdate de mí, y fortaléceme. Te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos». Jueces 16:28. El desafío final no era contra los filisteos solamente, sino contra su propia incredulidad, contra la desesperanza que podía consumirlo. Y en ese clamor, en esa rendición total, Dios se glorificó. Esta parte de la historia nos invita a reflexionar.
¿Cuántas veces hemos enfrentado desafíos que parecen sobrepasarnos? Situaciones en las que nuestras fuerzas ya no alcanzan, en las que las puertas parecen cerradas, en las que hemos perdido más de lo que pensábamos soportar. En esos momentos, la tentación es creer que todo terminó. Pero la verdad es que cuando nuestras manos se vacían, es cuando Dios puede obrar con mayor poder. Sansón en el templo de Dagón representa a todos nosotros cuando hemos tocado fondo, y su clamor nos enseña que nunca es tarde para volver a levantar la mirada al cielo. La estrategia divina puede parecer absurda para el mundo. ¿De qué sirve un hombre ciego, encadenado, humillado? Pero en las manos de Dios, lo débil se convierte en instrumento de poder. La grandeza de este desafío no está en lo que Sansón logró por sí mismo, sino en lo que Dios hizo a través de él cuando ya no quedaba nada más. Porque el verdadero héroe de la historia nunca fue Sansón. Siempre fue el Dios que lo llamó, lo fortaleció, y aún en medio de sus fracasos, lo usó para cumplir su propósito, la victoria. El templo de Dagón resonaba con cánticos de triunfo. Los filisteos, orgullosos de su aparente victoria, se habían reunido en un número incontable para celebrar. En sus labios había risas burlonas. En sus ojos brillaba la satisfacción de ver humillado al hombre que durante años había sido el terror de sus ejércitos. Las columnas majestuosas del santuario sostenían techos repletos de hombres y mujeres que miraban hacia el centro de la escena. Allí, encadenado y ciego, estaba Sansón. Su aspecto era deplorable. El hombre que alguna vez arrancó las puertas de Gaza y mató a 1000 con una simple quijada de asno, ahora parecía reducido a un prisionero insignificante, un espectáculo para divertir a sus enemigos. Lo obligaban a caminar, a tropezar, a escuchar sus burlas. «Nuestro dios Dagón ha entregado a nuestro enemigo en nuestras manos», gritaban con júbilo. Cada palabra era un puñal, cada risa un recordatorio de su caída. Pero en el silencio interior de Sansón, algo distinto estaba ocurriendo. Ya no quedaba en él arrogancia, ni orgullo, ni confianza en su propia fuerza. Su corazón, quebrantado por la ceguera y el dolor, comenzaba a volver al lugar que siempre debió ocupar, en la dependencia total de Dios. Y en ese momento, en la profundidad de su ruina, se gestaba la victoria más grande de su vida. Pidió a un muchacho que lo guiaba que lo colocara entre las 2 columnas centrales del templo, las que sostenían el peso de todo el edificio. Sus manos, acostumbradas a empuñar armas y desgarrar enemigos, ahora temblaban sobre aquellas piedras frías. Su respiración era pesada, pero en su interior se levantaba un clamor. Con voz firme, elevó su oración. «Señor Jehová, acuérdate de mí. Fortaléceme una vez más, oh Dios, para vengar mis ojos de los filisteos». Jueces 16:28. El silencio del cielo parecía absoluto, pero en lo invisible, algo sobrenatural se estaba moviendo. La fuerza que antes había abandonado a Sansón regresó, no como fruto de su poder humano, sino como respuesta a una súplica sincera. Era el Espíritu de Dios quien una vez más descendía sobre aquel hombre debilitado, demostrando que incluso en la fragilidad más absoluta, su poder se perfecciona. Con un rugido que mezclaba dolor y determinación, Sansón empujó las columnas con todo lo que le quedaba. Primero, un crujido leve recorrió las piedras. Después, un estremecimiento en las paredes. Los gritos de burla comenzaron a transformarse en gritos de confusión. El templo entero vibraba como si un terremoto lo sacudiera desde sus cimientos. Las columnas se partieron, los techos comenzaron a desplomarse, y en un instante, el clamor de victoria de los filisteos se convirtió en el grito desesperado de quienes sabían que la muerte se avecinaba. La polvareda cubrió el ambiente, los escombros caían como una tormenta, y en medio de aquel caos, miles perecieron, incluyendo los príncipes y gobernantes que habían venido a burlarse del hombre de Dios. Sansón cayó con ellos, sepultado bajo las ruinas. Pero aquel acto final, su última batalla, fue la mayor victoria de todas, porque en su muerte
derrotó a más enemigos que en toda su vida. Y así, el Dios de Israel mostró una vez más que su poder no depende de la condición del hombre, sino de su fidelidad eterna. El eco de ese colapso no fue solo físico, fue espiritual. El templo de Dagón, símbolo del poder filisteo, quedó destruido en un solo acto. Lo que parecía invencible fue derribado en un instante por un hombre que ya no confiaba en sí mismo, sino que clamó al Altísimo. Esta escena nos invita a detenernos y reflexionar. La victoria de Sansón no consistió en recuperar su fuerza física, sino en volver a poner su confianza en Dios. Por mucho tiempo había usado el don recibido como un arma personal, confiando en su habilidad más que en el propósito divino. Pero en aquel momento, ciego y humillado, comprendió que su vida solo tenía sentido si dependía completamente del Señor. Aquí encontramos una verdad que traspasa los siglos. La gloria nunca es del hombre, sino de Dios. Cada victoria en nuestra vida, cada batalla superada, no es fruto de nuestra inteligencia, ni de nuestras estrategias, ni de nuestra fortaleza. Es fruto de la gracia y el poder de aquel que obra en medio de nuestra debilidad. La victoria de Sansón es también la nuestra cuando reconocemos que no podemos solos. Todos cargamos con columnas que parecen imposibles de mover. Problemas familiares, adicciones, enfermedades, fracasos, dolores profundos. Y muchas veces nos sentimos como él, encadenados, humillados, sin fuerzas para seguir. Pero es precisamente ahí donde podemos experimentar la fuerza de Dios. La fe verdadera no se mide en tiempos de abundancia, sino en la oscuridad del valle. Sansón nos enseña que nunca es tarde para clamar al Señor. Aunque haya caídas, errores y consecuencias dolorosas, Dios escucha el corazón contrito. Su cabello comenzó a crecer como señal de restauración, y en nuestra vida, la gracia de Dios también puede hacer renacer lo que parecía perdido. No importa cuán profundo haya sido nuestro fracaso, la misericordia divina es más grande. El estruendo de aquel templo derrumbándose es un recordatorio eterno de que ningún ídolo, ningún poder humano, ninguna fuerza contraria al plan de Dios podrá sostenerse frente a su voluntad. La aparente derrota de Sansón se transformó en un triunfo absoluto de la gloria divina. Imaginemos la escena final en cámara lenta, los escombros cayendo, las columnas cediendo, el polvo cubriendo la luz, los gritos ahogados en medio del estrépito. Y allí, en el centro, un hombre que había perdido todo, pero que en un acto de fe recuperó lo más importante, su relación con Dios. Ese día, Israel entendió que aún en medio de su debilidad como nación, el Señor seguía siendo su refugio y su fuerza. Y tú y yo podemos entender lo mismo hoy. Nuestra victoria no depende de nosotros, sino del Dios que pelea por nosotros. El legado de Sansón en esa última batalla no es el de un hombre fuerte que cayó, sino el de un hombre débil que fue levantado por la fuerza de Dios. Su historia nos recuerda que no es la perfección lo que nos califica, sino la disposición a rendirnos al Creador y permitir que su poder se perfeccione en nuestra fragilidad. La gloria no fue de Sansón, nunca lo fue. Fue, es y siempre será de Dios. El legado, la historia de Sansón, no termina en las ruinas del templo de Dagón. Aunque sus huesos quedaron sepultados bajo las piedras, su memoria trascendió los siglos y llegó hasta el corazón mismo de la Escritura. Lo sorprendente no es solo la magnitud de sus hazañas, sino el lugar que la palabra de Dios le concedió después de todo lo ocurrido. Porque siglos más tarde, cuando el autor de la carta a los Hebreos escribió acerca de los héroes de la fe, incluyó el nombre de Sansón en la lista. En Hebreos 11, conocido como el capítulo de la fe, se mencionan gigantes espirituales como Abraham, Moisés, Gedeón y David. Y en medio de ese elenco aparece el nombre de Sansón. Este detalle no es un accidente.
es una muestra poderosa de la gracia de Dios, porque, a los ojos humanos, tal vez pensaríamos que su vida estuvo marcada por el fracaso, la desobediencia y la caída. Sin embargo, Dios lo vio de otra manera. La presencia de Sansón en Hebreos 11 es un recordatorio de que la fe no significa perfección. La fe es confiar en Dios aún en medio de la debilidad, reconocer nuestra necesidad de Él y rendirnos en obediencia cuando ya no tenemos fuerzas propias. Sansón no fue recordado por sus errores, sino por su último acto de fe, aquel clamor sincero en el templo, cuando, a pesar de su ceguera y ruina, decidió creer que Dios todavía podía usarlo. Este es el legado que trasciende. Su vida nos enseña que la fe no borra nuestras cicatrices, pero les da un propósito eterno. Sansón murió ciego, encadenado, y con un pasado lleno de errores, pero también murió como un hombre que confió nuevamente en su Creador. Su nombre fue inscrito entre los héroes, no porque fuese perfecto, sino porque aprendió, aunque tarde, a depender de Dios. Cuando meditamos en esto, no podemos evitar preguntarnos, ¿qué ve Dios en nosotros cuando otros solo ven nuestros fracasos? El mundo se fija en nuestras caídas, pero Dios mira la fe que permanece en el corazón, aunque esté oculta bajo las ruinas de nuestros errores. Y esa fe, aunque pequeña, es suficiente para que Él escriba nuestra historia de una manera distinta. Sansón es, en muchos sentidos, un espejo de nuestra propia vida. Todos hemos experimentado momentos en los que confiamos demasiado en nosotros mismos, creyendo que nuestra inteligencia, talentos o habilidades son suficientes. Y tarde o temprano, esa autosuficiencia nos lleva al tropiezo. Pero la gracia de Dios no termina ahí. Aun cuando hemos caído, su misericordia nos ofrece la oportunidad de levantarnos. El legado de Sansón nos recuerda que no es tarde para volver a clamar. Tal vez hemos desperdiciado oportunidades, tal vez hemos cedido a debilidades, tal vez nos hemos alejado de los caminos del Señor. Pero, así como el cabello de Sansón comenzó a crecer, también en nuestra vida Dios puede restaurar lo que parecía perdido. Su poder no se limita a nuestro pasado. Él puede escribir un futuro nuevo cuando nos rendimos a su voluntad. La mención de Sansón en Hebreos 11 nos habla también de un misterio más profundo. Dios no descarta a los quebrantados. Los hombres y mujeres que aparecen en ese capítulo no fueron perfectos. Abraham dudó, Moisés se enojó, David pecó gravemente, y Sansón se dejó llevar por sus pasiones. Pero todos ellos tuvieron algo en común. En el momento crucial, eligieron creer. La fe, aunque imperfecta, fue suficiente para mover la mano de Dios. Esto nos enseña que nuestra historia no queda definida por nuestros errores, sino por lo que hacemos después de ellos. Sansón pasó gran parte de su vida luchando con sus debilidades, pero eligió morir en fe. Y esa decisión final cambió su legado para siempre. Ahora pensemos en la manera en que esta lección se aplica hoy. La vida moderna nos presenta desafíos distintos a los de Sansón, pero la batalla espiritual sigue siendo la misma. Todos enfrentamos tentaciones que intentan debilitarnos: la presión social, los deseos desordenados, el orgullo, la falta de disciplina. A veces caemos, y en medio de la caída nos sentimos indignos, como si Dios no pudiera volver a usarnos. Pero el ejemplo de Sansón nos grita una verdad contundente: Dios no ha terminado contigo. El legado de Sansón no es un llamado a vivir descuidadamente, sino una advertencia de lo que ocurre cuando nos alejamos de Dios. Pero, al mismo tiempo, es una inspiración que nos recuerda que siempre existe la posibilidad de restauración. La fe puede renacer incluso en los escombros de la derrota. Si lo miramos desde otra perspectiva, la vida de Sansón también es un reflejo de la humanidad en general. Al igual que él, todos recibimos dones de Dios. Algunos tienen talentos artísticos, otros habilidades intelectuales, otros capacidad de liderazgo. Pero cuando usamos esos dones para nosotros mismos y no para la gloria de Dios,
terminamos esclavos de aquello que debió ser un instrumento de bendición. Sansón usó su fuerza como arma personal y terminó encadenado. Nosotros podemos usar nuestros talentos para nuestra gloria y terminar vacíos, pero cuando devolvemos nuestros dones a Dios, Él los transforma en herramientas para cumplir su propósito eterno. El legado de Sansón también anticipa de manera simbólica la obra de Cristo. Sansón entregó su vida en medio de sus enemigos, extendiendo sus brazos entre las columnas, y al hacerlo, trajo victoria a su pueblo. Jesús, siglos después, entregó su vida en una cruz, extendiendo sus brazos para derribar las columnas del pecado y de la muerte, y con ello trajo salvación eterna a todos los que creen. La historia de Sansón fue solo una sombra de una redención mucho mayor. Por eso, su legado no termina en su fracaso, sino en el propósito de Dios que trasciende sus errores. Su vida, con todas sus contradicciones, se convierte en un mensaje poderoso, que no importa cuán grande haya sido la caída, Dios puede escribir una victoria final si elegimos confiar en Él. Cada vez que escuchamos el nombre de Sansón, no recordamos únicamente sus pasiones desordenadas o sus derrotas. Recordamos al hombre que, en sus últimos momentos, tuvo la fe suficiente para clamar a Dios y derribar el templo de sus enemigos. Recordamos al juez que fue usado como instrumento de liberación, incluso en su fragilidad. Recordamos que la gracia de Dios es más grande que nuestras cadenas. Y quizá ese sea el mayor legado, mostrarnos que la verdadera fortaleza no está en los músculos, ni en las armas, ni en las victorias humanas. La verdadera fortaleza está en la fe que se rinde al Señor. Sansón, el hombre más fuerte de su tiempo, aprendió al final que su mayor poder estaba en reconocer su debilidad y depender de Dios. Hoy, siglos después, ese mensaje sigue vivo, porque tú y yo también tenemos columnas que enfrentar. Tal vez no sean de piedra, pero son igual de pesadas. Temores, heridas, culpas, batallas interiores. Y así como Sansón, podemos apoyarnos en ellas, clamar al Señor y experimentar una victoria que no viene de nosotros, sino del Dios que nunca abandona a los que confían en Él. El legado de Sansón es un llamado a la fe. Una fe imperfecta, sí, pero real. Una fe que, aún en la oscuridad, dice: Señor, acuérdate de mí. Y cuando pronunciamos esas palabras desde lo profundo del corazón, el cielo responde. Reflexión final. La historia de Sansón se cierra con una escena inolvidable. Un hombre ciego, humillado, apoyado entre dos columnas, clamando a Dios en su momento final. No hay música de victoria, no hay celebración inmediata, no hay multitudes aplaudiendo. Hay ruinas, escombros y el silencio de la muerte. Sin embargo, dentro de ese escenario de aparente fracaso, se esconde uno de los mensajes más poderosos de toda la Escritura: que Dios es capaz de transformar la debilidad en victoria, y que aún en nuestra última respiración, la fe puede escribir un destino eterno. El viaje de Sansón es profundamente humano. Es la historia de alguien elegido por Dios desde antes de nacer, dotado de una fuerza sobrenatural y llamado a liberar a su pueblo. Pero también es la historia de un hombre que luchó contra sus pasiones, que tomó decisiones equivocadas, que se dejó arrastrar por sus impulsos y que pagó el precio de su desobediencia. En Sansón vemos reflejada nuestra propia lucha, entre el llamado divino y nuestras debilidades, entre el propósito eterno y los deseos momentáneos. Y aquí radica la grandeza de su historia. No fue un héroe perfecto, sino un héroe real. Sus errores no fueron ocultados en la Biblia, porque el mensaje no es la perfección humana, sino la gracia divina. Sansón nos muestra que Dios no necesita personas impecables para cumplir su plan. Él necesita corazones dispuestos a confiar en Él, aun cuando todo parece perdido. Cuando observamos su vida en retrospectiva, notamos 3 lecciones esenciales que constituyen su legado final. 1. La fuerza verdadera no está en lo físico,
sino en la dependencia de Dios. Sansón fue conocido por su fuerza descomunal, pero esa fuerza lo engañó. Creyó que era suyo el poder, y al confiar en sí mismo, cayó en debilidad. Solo cuando ya no tenía vista, libertad ni dignidad, comprendió que su verdadera fortaleza estaba en el Señor. Esta lección sigue vigente. No importa cuán capaces, inteligentes o preparados seamos, sin Dios nuestra vida carece de fundamento. La autosuficiencia nos conduce a la ruina, pero la dependencia en Dios nos lleva a la victoria. 2. El fracaso no es el final, es una oportunidad para redención. Sansón desperdició años de su vida en relaciones equivocadas y decisiones necias. Sin embargo, en sus últimos instantes, volvió su mirada al cielo y pidió fuerzas una vez más. Ese clamor cambió su final. Aunque murió, lo hizo en obediencia a su propósito, y Dios lo usó para cumplir su plan. Esto nos recuerda que nuestros errores no son sentencia definitiva. Mientras haya vida, siempre hay espacio para volver, para clamar, para ser restaurados. 3. La fe, aunque imperfecta, tiene un poder eterno. Cuando Hebreos 11 menciona a Sansón entre los héroes de la fe, no lo hace por sus conquistas iniciales, sino por su acto final de confianza. Aunque su fe no fue constante, fue genuina en el momento crucial. Esa fe imperfecta, esa súplica sincera, fue suficiente para mover la mano de Dios. Y así también es con nosotros. No necesitamos una fe impecable, sino una fe real, aunque pequeña, que se aferre al Señor, aún en la oscuridad. Al reflexionar en estas verdades, entendemos que la historia de Sansón no está lejana a nosotros. Él fue un juez en Israel hace miles de años, pero su lucha es nuestra lucha, sus caídas son como las nuestras, y su redención es un reflejo de la gracia que también se nos ofrece hoy. Muchos de nosotros hemos sentido el peso de la derrota, relaciones rotas, promesas incumplidas, sueños frustrados, batallas internas que parecen no terminar. En medio de ese dolor, a veces pensamos que ya no hay esperanza, que hemos perdido demasiado, que no merecemos una segunda oportunidad. Pero Sansón nos recuerda que Dios escucha incluso el último clamor, y que mientras haya aliento en nosotros, aún puede haber victoria. Su final, aunque trágico, es también profundamente esperanzador, porque nos enseña que la última palabra no la tiene el fracaso, sino la fe. Nos recuerda que Dios no nos mide por nuestras caídas, sino por nuestra disposición a volver a Él. Nos asegura que la gracia siempre es más grande que la culpa. Y más allá de su vida personal, la figura de Sansón nos apunta hacia algo aún más glorioso, la cruz de Cristo. Sansón extendió sus brazos entre dos columnas para derribar a sus enemigos en un acto de entrega. Jesús extendió sus brazos en una cruz para derribar al enemigo supremo, el pecado y la muerte. Sansón murió trayendo victoria temporal para su pueblo. Jesús murió y resucitó trayendo salvación eterna para todos los que creen. Lo que en Sansón fue un destello, en Cristo fue plenitud. Así, la vida de Sansón no es solo una advertencia sobre los peligros de la desobediencia, sino también un anticipo de la redención perfecta que vendría a través de Cristo. En él vemos un ejemplo limitado y humano de lo que el verdadero libertador haría en toda su gloria. Al cerrar esta reflexión, imagina por un momento a Sansón en los corredores de la eternidad, no como el hombre derrotado por sus pasiones, sino como alguien que, al final, confió en Dios. Imagina su nombre inscrito junto al de Abraham, Moisés y David en la lista de los héroes de la fe. Ese es el testimonio de que la gracia tiene la última palabra. Y ahora, trae esta verdad a tu propia vida. No importa cuán pesado sea tu pasado, cuántos errores hayas cometido o cuántas veces hayas fallado, si vuelves al Señor, si clamas como Sansón lo hizo, Él puede restaurar tu historia, puede transformar tus ruinas en columnas derribadas de victoria, puede convertir tu debilidad en fortaleza,
puede hacer de tu vida un testimonio eterno de su gracia. La historia de Sansón no termina en derrota, sino en esperanza. No termina en cadenas, sino en fe. No termina en ruinas, sino en legado. Y ese mismo Dios que estuvo con él está contigo hoy. Así que la pregunta final es, ¿te atreves a clamar como Sansón? ¿Te atreves a decir, Señor, dame fuerzas una vez más? Si lo haces, descubrirás que tu vida también puede ser transformada en un testimonio de victoria, porque al final, no importa cuán fuerte seas tú, sino cuán grande es el Dios en quien confías. Así concluye la vida de Sansón, un hombre que, aún en su caída, nos mostró que Dios siempre puede escribir un último capítulo de redención. Pero esta no es la última historia, porque la Biblia está llena de batallas y victorias que nos hablan al corazón. En el próximo episodio descubriremos la historia de Josué y la caída de Jericó, un relato donde las murallas más imposibles se derrumban no con espadas, sino con la fe y la obediencia a Dios. ¿Quieres conocer cómo esas murallas antiguas nos enseñan a derribar los muros invisibles de nuestra vida? Entonces, acompáñanos en la próxima reflexión. Suscríbete ahora, deja tu comentario y comparte este video para que más personas descubran que lo pequeño en manos de Dios se convierte en algo inmenso.